Llegamos a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Iniciamos presentándoles a ustedes imágenes de lo que fue la actividad desarrollada el día de ayer en nuestra Asamblea Nacional. El Parlamento venezolano, nuestros diputados y diputadas siguen avanzando en leyes en beneficio, en pro del pueblo venezolano, en pro de la patria, tal cual fue que el día de ayer fue aprobada y hablamos de la ley especial o la ley tributaria para estados y municipios. Esta nueva ley va a estandarizar todos los protocolos en materia tributaria que se tiene en todo el territorio nacional, es decir, en los municipios, en las gobernaciones, para hacerlo más expedito, es decir, para también hacerlo más justo en todo el territorio nacional. Cada municipio, cada estado con sus particularidades, pero haciendo una estandarización para evitar las especulaciones, para evitar el cobro indebido, para evitar el cobro de más o menos tributos en ciertas situaciones, en ciertos parámetros. Bueno, la Asamblea Nacional, los diputados encargados de la Comisión de Finanzas, de Economía, se encargaron de activar esta ley, una ley muy oportuna a propósito también de cómo se sigue avanzando en todos los términos económicos en nuestra patria. ¿En qué va a redundar esto? En beneficios incluso para las propias comunidades, para la propia población, porque el obtener tributos justos en cada municipio y en cada gobernación va a permitir que este dinero sea invertido también dentro del municipio, dentro de la comunidad, para otorgar pues estos beneficios tan importantes, pero de manera justa. Hay municipios, y lo hemos visto, incluso se han hecho denuncias públicas a través de las redes sociales, donde hay cobros exorbitantes en algunos temas puntuales. Por decir un ejemplo, en el tema de la recolección de desechos sólidos, entonces hay municipios donde el cobro es excesivo. Bueno, esta ley va a trabajar ese tipo de acciones para precisamente estandarizar, repito, según cada particularidad que se presente, según el municipio, según el estado. Muy importante. Bueno, una vez que ha sido aprobada esta ley, el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, ha hecho referencia y ha destacado precisamente aspectos importantes. Él destaca que esta ley plantea el desarrollo armónico de las potestades tributarias, precisamente para lograr esa estandarización, esa armonía que destaca el doctor Jorge Rodríguez. Vamos a escuchar. Se puso orden, se simplificaron los trámites y, en tercer lugar, se reducen los costos para la actividad económica, para el empresario, para el comerciante y, en definitiva, para las ciudadanas y los ciudadanos. Poner orden nos permite también proteger a la gente, nos permite también reducir los costos para comerciantes y empresarios y, en manera directa, reducir el pago que la gente hace de servicios, que la gente hace de comercio, que la gente hace de productos de una determinada empresa. Bien, el doctor Jorge Rodríguez ha hecho un tema muy importante. El tema de la organización también hay que tomarlo en consideración para evaluar precisamente estos aspectos tan importantes
como lo que tiene que ver que se cobre un precio justo. No solamente hablamos, yo lo decía, en el tema de los servicios, pero también el doctor Jorge Rodríguez hace un punto importante en el tema de los comercios. ¿Qué tanto puedo yo cobrar o qué tan poco o qué tan mucho puedo cobrar yo en una zona donde hay comercios? ¿Cómo evalúo yo como alcaldía? ¿Cómo evalúo yo también en otros casos en las gobernaciones este cobro? Bueno, todo eso se está buscando en la organización y que todo sea como debe ser. Bueno, vamos a plantearles también otros puntos importantes que tiene esta ley para que usted la conozca. Incluso usted puede ingresar ya a la página web de la Asamblea Nacional, usted coloca ley para tributos y lo puede ver en detalle, pero es muy importante porque a todas y a todos de una u otra manera esta ley nos tiene una afectación, o sea, nos compete, ¿no? Fíjense. Uno de los puntos, o varios de los puntos vamos a presentarles a ustedes. Esta ley permite proteger al ciudadano común y al comerciante, donde se establece el pago de los tributos en bolívares y se mantienen potestades tributarias de las gobernaciones. Otro de los puntos que lo tiene ahí, mantiene, empresarios, emprendedores y comunas en todo el país recibirán orientación sobre el marco legal. También tiene un límite máximo de los impuestos a la actividad económica que será de un 3%. En caso de los rubros, bebidas alcohólicas, joyería y fabricación de cigarros, el impuesto será máximo de 6.5%. Las alcaldías y gobernaciones contarán con 90 días de disposición transitoria para adaptar ordenanzas y leyes. Mira, una vez que esta ley ya sea publicada en Gaceta y sea puesta en práctica, las alcaldías y las gobernaciones cuentan con 90 días de disposiciones transitorias para adaptar estas ordenanzas y las leyes. Esta ley permite proteger al ciudadano común y al comerciante. También se establece este pago en bolívares, ¿no? O sea, importantes puntos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta y que hay que considerar. Bueno, otro de los aspectos que destacaba el doctor Jorge Rodríguez, este punto tan importante, tiene que ver con las licencias económicas. Punto importante donde también en muchas oportunidades vimos a comerciantes también alzar su voz en función de cobros exagerados en uno u otros municipios, en unas y otras alcaldías, ¿no?, en relación a este tema. Bueno, el doctor Jorge Rodríguez ha hecho énfasis, ha dicho que estas licencias o las licencias para las actividades económicas se emitirán por 3 años. Eso antes no era así. Vamos a escuchar. Otro elemento importante, las licencias. Las licencias para actividades económicas de ahora en adelante van a durar 3 años. Usted saca su licencia, usted tiene derecho a ejercer su actividad con esa licencia por 3 años con una cancelación de las cuotas de esa licencia, tal cual como siempre se ha establecido, manual. Usted paga la licencia anualmente, pero no tiene por qué estarla renovando todos los años y eso es algo que es muy importante. Bien, se estandariza este tema porque antes era un tema exactamente, era anual, ¿no?, que uno tenía que renovarlo. Bueno, ahora se extiende este plazo para 3 años y esto aplica en todo el territorio nacional, en todas las alcaldías o para todos los municipios y para todos los estados. Muy importante. Esta ley viene a marcar pauta, ¿no? En Venezuela es una nueva ley, esta ley antes no estaba establecida, sino que cada municipio y cada estado la colocaba según sus necesidades, ¿no?, cada uno en particular. Ahora eso se ha estandarizado. Bueno, eso ocurre en Venezuela. El Estado venezolano otorga esta ley en beneficio del pueblo venezolano. Veamos, como siempre hacemos acá en Café en la Mañana, vamos a ver qué ocurre en otras partes del mundo. Mientras esto ocurre en Venezuela, vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con este tema de los tributos. Vamos a presentárselo de inmediato, este portal que destaca Infobae, esta noticia. Fíjense, los estadounidenses están abandonando los estados con altos impuestos para mudarse a la Florida y Texas. Un nuevo estudio indica que estados como Nueva York, Nueva Jersey, California e Illinois pierden población que se está mudando a los estados del sur. Buen clima, costo de vida más bajo y menos impuestos. Esto es lo que ofrece estados como la Florida y Texas a comparación de los estados del norte. Si bien es cierto que siempre existieron estas cualidades de los estados del sur, la pandemia ayudó mucho a darse cuenta de que no necesariamente tenía que vivir en los que se percibía como estados más productivos. Según este reporte realizado por la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, las tendencias en los últimos años de los estadounidenses estaban abandonando los estados cuyos impuestos son más altos para instalarse en los que conoce. Este fenómeno tuvo su pico durante la pandemia. Bueno, ¿qué vemos aquí? Precisamente lo que destacamos, ¿no?, que cada estado, en este caso Estados Unidos, coloca sus impuestos según cada localidad. Aquí se busca unificar.
ese tipo de acciones. Esto ocurre en Estados Unidos, vamos a ver qué ocurre en España. También situaciones similares, vamos a ver si lo tenemos con el portal de la Razón. Dice así, fíjense. Infierno fiscal camuflado. España aplica 3 de los impuestos más altos del mundo. La clase media padece un purgatorio fiscal y los teóricos ricos soportan gravámenes muy elevados. El gobierno presume de bajada cuando en realidad es una subida, excepto para unos pocos que verán reducidas en unas migajas, no más de €1 al día, los impuestos que pagan. Allí, fíjense lo que destaca, en lugares como Irlanda y Luxemburgo se encabezan de los que bajaron, entre los que también figura Alemania y Francia. Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez en España, una reforma improvisada presentada por la volcánica María Jesús Montero, ministra de Hacienda, presume de una bajada de impuestos cuando en realidad se trata de una subida, excepto para los pocos que verán reducidas en migajas. El documento incluye datos que destrozan algunos de los mitos sobre la fiscalía. Es cierto que la presión fiscal en España, un 38.5% sobre el PIB de 2021, es algo menos que la medida o de la media de la Unión Europea del 40%. El aumento de 2 puntos en 2020 sube a 3.7 si se contabiliza 2021 y sigue la cabeza de Europa. Es decir, que los impuestos se mantienen, ¿no? O aumentan incluso en países como Estados Unidos y en países como Europa, o como España, mejor dicho. Entonces hay que estar bien atentos y ver cómo se desarrolla esto. Recordemos que las alcaldías y las gobernaciones tienen 90 días para seguir aplicar o adaptar todas su tema tributario en estos estados y en estos municipios, en estas alcaldías. Muy importante, punto a favor de la Asamblea Nacional, que sigue sumando actividades que no cesan desde el inicio de esta nueva Asamblea Nacional, estos diputados y diputadas que hacen leyes en favor y en pro del pueblo venezolano. 11:16 minutos de la mañana. Vamos a seguir avanzando con otras informaciones también que son noticias, que son de interés y que usted puede ver a través de las redes sociales. Y vamos a presentarles ahora el Twitter del presidente de la República, Nicolás Maduro. Bien, destaca aquí el primer mandatario nacional a través de su cuenta de la red social Twitter lo siguiente, fíjense. Me alegra poder tender mi mano a través del gran esfuerzo colectivo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que garantiza a la familia venezolana una vivienda y un techo seguro para su futuro. Juntos, como pueblo, lo estamos haciendo posible. Un verdadero milagro que es pa'lante, destaca el presidente de la República a través de su cuenta de la red social Twitter. Más mensajes, fíjense. Felicidades, pueblo colombiano. Celebrar la independencia de Colombia es también celebrar la nuestra. Sigamos fortaleciendo la unión en favor de la paz común y en honor a la memoria de nuestro eterno padre libertador Simón Bolívar. Junto hay una imagen de nuestro libertador y dice: tal día como hoy, 20 de julio, se cumple el 213 aniversario de la independencia de Colombia. Más mensajes. Se cumplen 100 años del cobarde asesinato del líder popular Francisco Pancho Villa, quien luchó por la soberanía de México, dejando un gran legado revolucionario para los pueblos rebeldes de nuestra América, que hoy levantan su bandera de dignidad contra el imperialismo. Destaca allí, también adjunta el primer mandatario nacional esta imagen, tal día como hoy, pero en 1923 fue asesinado Pancho Villa. Pasamos ahora a información importante, fíjense, del ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán. Hoy envío mis más sinceras felicitaciones a los hombres y mujeres quienes durante 30 años han garantizado a través del metro del metro de Maracaibo la movilidad del pueblo zuliano. Sigamos trabajando de la gran misión vivienda, la gran misión transporte de Venezuela con este ímpetu y profesionalismo. Feliz aniversario, 30 de julio, metro de Maracaibo, 30 años. Miren, aquí está. Felicito a la fuerza laboral del metro de Maracaibo por su 30 aniversario al servicio del pueblo. Presentamos más mensajes. Embajada de Rusia en Venezuela. Fíjense esta noticia. Se sigue estrechando estos lazos de hermandad, de integración, de cooperación. Llegó a Caracas, esto fue anoche, un lote de mayor volumen de insulinas rusas, incluyendo las plumas jeringas de la compañía Gerofar. Más de 1.1 millones de insulinas humanas que pueden cubrir las necesidades del paciente diabéticos a nivel nacional durante 3 meses. Y ahí se juntan imágenes de la llegada de este importante lote de medicinas que van a contribuir con la salud del pueblo venezolano, a las personas que tienen que tomar este medicamento como es la insulina. Y a esta hora, 11:18, vamos a ver qué pronóstico del tiempo nos tiene nuestra querida amiga
Alba, ¿qué hay para el tiempo el día de hoy? Alba nos los dice. Buenos días, soy Alba y a continuación presentaremos las condiciones meteorológicas proporcionadas por el INAME para este jueves, 20 de julio. Onda tropical número 21 se desplaza desde el centro al occidente del país, generando lluvias o chubascos, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente después del mediodía, en áreas de nuestro Esequibo y Delta Amacuro, región insular, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, centro norte costero, Táchira, Mérida, llanos centrales y occidentales. Acumulados pluviométricos entre 3 y 40 litros sobre metro cuadrado en Monagas. Se mantiene la temperatura máxima después del mediodía, cercana a los 39 grados Celsius en Falcón, Lara, Trujillo y Zulia. En la Gran Caracas, lloviznas dispersas en áreas de montañas, nubosidad convectiva de rápida evolución, con lluvias o chubascos después del mediodía. Juntos por la vida y la paz para la gestión del riesgo. Atentos entonces con el tema de las precipitaciones en todo el territorio nacional, activos allí con su paraguas y pendientes entonces que va a llover en algunas zonas de nuestro país. Amigos, 11:20 minutos de la mañana. Recordemos que ayer conversábamos, de hecho, tuvimos un contacto telefónico con el canciller de la República, Iván Gil, en torno a lo que fue el balance que nos pudiese dar en relación a esta tercera cumbre de la CELAC Unión Europea, las perspectivas que se tienen y cómo es vista Venezuela, tomando la posición firme que mantuvo siempre nuestra vicepresidenta, que fue nuestra jefa de delegación a esta cumbre. Bueno, vamos a seguir conversando sobre ese tema tan importante. Ya tenemos con nosotros en el estudio a quien agradecemos al internacionalista, también diputado de nuestra Asamblea Nacional, Jacobo Torres, lo ven ustedes allí en pantalla. De ese tema vamos a estar conversando porque Venezuela se sigue posicionando en el mundo, ¿no? Muy importante. Venezuela se mantiene firme a pesar de las presiones, a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo. Venezuela se mantiene firme como un país independiente y soberano. De eso vamos a estar conversando a la vuelta, así que quédese con nosotros, no se aparte, que ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. En nombre del presidente Nicolás Maduro traigo un saludo a todos los jefes de Estado, de gobierno, de delegación que están aquí presentes. En nuestra región, América Latina y el Caribe, tenemos 3 países víctimas de bloqueo ilegítimo, por ejemplo. Pero cuando nos vamos a la región, afectar a Venezuela también ha impactado en su principal producto de exportación, que es la energía. Y ahí vemos que entonces la agresión económica contra Venezuela se ha convertido en un verdadero instrumento de desestabilización para América Latina y el Caribe. No es un problema de un país, es el problema de todos. Y la pandemia del COVID-19 demostró que si no lo asumimos como humanidad, como pueblos en unión, no vamos a poder superar los principales desafíos que tienen hoy los pueblos del mundo. La propuesta de Venezuela es establecer mecanismos de comunicación, de coordinación permanente entre nuestros dos bloques, donde tenemos muchos caminos para la cooperación y para el encuentro, superando nuestras divergencias, superando nuestras diferencias, pero sabiendo que al frente lo que tenemos es las amenazas más graves que ha vivido la humanidad. Es un mensaje de unión, un mensaje de paz, de coordinación y de amistad que traemos desde un pueblo seriamente agredido económicamente como el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, fue parte de la intervención que desarrollara durante estos días 17 y 18 la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el marco de lo que fue esta tercera cumbre de la CELAC Unión Europea. La vicepresidenta, y le damos entrada a nuestro invitado, diputado Jacobo Torres, siempre digo Borges, Jacobo Torres, internacionalista. Muy buen hablando, artista, exacto, hablando precisamente de este tema, y la vicepresidenta destaca el tema de los mecanismos de comunicación, diputado, de entendimiento permanente, de unión, paz y amistad. ¿Cuál es su visión que usted tiene en relación a lo que fue esta cumbre? ¿Cómo la visualiza usted? Bueno, mira, yo creo que esta cumbre es un clavo más en la urna del imperialismo. Aquí los grandes derrotados son los factores fácticos, por una manera,
los factores retrógrados del fascismo, sobre todo el europeo, pues que ha venido insistiendo en tratar de acabar con todo atisbo de progresismo o de gobiernos revolucionarios. No te olvides, Emma, que antes de la cumbre, en los últimos días antes de que se iniciara la cumbre, hicieron intentos de sabotearla. Correcto. Desde gobiernos fascistas en Europa, y que en tal caso, pues nuevamente, pues la gallardía de nuestro pueblo, la gallardía de nuestro presidente, la fuerza de América Latina expresada hoy en un Lula, en un López Obrador, en un Petro, por supuesto, acompañado de Díaz-Canel, del propio Daniel y nuestro presidente obrero, ha permitido conjurar, si se quiere poner de esa manera, un intento de aislar nuevamente al progresismo en América Latina. Y lo que expresa nuestra vicepresidencia, nuestra vicepresidenta, no es nada más lo que ya vislumbraron tanto Fidel como Chávez, que es hoy nuestro quinto objetivo en el plan de la patria, que es salvar la humanidad. Y al final lo que estamos intentando es salvar la humanidad. Hablar de la paz no es simplemente, no es una paz bobalicona, pues en términos de tú no te metes conmigo, exacto, ni yo me meto contigo, sino que tiene que ver con una paz progresiva, una paz que permita el desarrollo de los pueblos. Y creo que eso lo expresamos con mucha fuerza en la cumbre, donde además terminan derrotados y con el rabo entre las piernas los factores, como ya te dije, fascistas dentro de la propia cumbre. Y a mí me da mucha satisfacción porque por enésima vez se termina reconociendo el gobierno legítimo de Venezuela, encabezado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, donde además se reconoce la legitimidad de nuestra Asamblea Nacional y nuestras instituciones. Y hoy Europa, que ha sido uno de los más incisivos, incluso en el intento de profundizar el bloqueo y las medidas coercitivas, termina pues derrotada por la realidad y por los hechos, en términos de que ahora es que hay una América Latina pujante y todo el esfuerzo que se viene haciendo, además con el BRIC como norte, pudiéramos llamarlo de esa manera, alternativo a la oferta imperial y a la oferta de estos países fascistas, creo que está empezando a dar el traste y eso es lo que estamos evidenciando en esta cumbre. Diputado, vemos cómo se sigue posicionando Venezuela, esa matriz que en algún momento, bueno, que todavía se sigue, ¿no? Se mantiene de tratar de desprestigiar a Venezuela, de hablar que en Venezuela se vive una dictadura y todos esos temas negativos en contra de Venezuela, auspiciados por las grandes transnacionales de la comunicación, pero también aplaudidos por gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos como estos gobiernos de Europa. ¿Cómo se ve ahora Venezuela o cómo es vista Venezuela hoy por hoy cuando vemos la presentación, en este caso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde se mantiene muy firme en el tema de la independencia, de la soberanía, de que nuevamente se exige el cese de las sanciones? Ojo, en el escenario que sea, estábamos en Bruselas, estábamos alrededor de esa cantidad de países o de esos países que de una u otra manera buscan, ¿no?, la desestabilización de Venezuela, y nuevamente se hace el alto y se dice, oye, Venezuela se respeta. ¿Cómo queda Venezuela actualmente? No, mira, nosotros salimos agigantados de ahí, o sea, primero en el escenario diplomático reafirmamos, pues, lo que yo te decía de la legitimidad de nuestro gobierno, legitimidad de origen además de nuestro gobierno, algo que ya había asomado nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Jorge, cuando planteó pues que a la calladita han intentado pues algunos factores de esta misma Unión Europea que nos cuestiona, queriendo participar, por ejemplo, como observadores, entre comillas, en las futuras elecciones venezolanas. Y creo que ya se le dio una respuesta contundente. Sin embargo, pues bueno, los espacios están abiertos, el tema está abierto para esos términos. Pero además, Emma, creo que hay algo que cobra mucha importancia. Si hubieras visto la actitud de un Macron, por ejemplo, de un Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez se entiende como un gobierno medianamente socialdemócrata, pues por ponerle su nombre exacto, bastante pero además que muchas veces ha fijado efusivo. posición en contra de Venezuela. Por supuesto, porque así es la socialdemocracia. Tiene un pasticho ideológico que no hayan cómo resolver. Sí, y son muy vacilantes, pues en términos, sobre todo cuando los presiona mucho la derecha europea. Sin embargo, este recibimiento pues, que le dan también esconde un elemento de fondo para el problema europeo. Acuérdate que ellos, gracias a la guerra ruso-ucraniana, están entrampados en el tema energético europeo. Pasaron un invierno muy crudo. Ahorita, pues, obviamente están en verano, pero la cosa empieza otra vez, ya va a entrar el otoño, empieza otra vez el marco del frío. No tienen ahorita alternativas al tema energético del gas y
y de petróleo, y vuelven a ver hacia Venezuela, que sigue siendo el principalísimo proveedor del planeta Tierra de, como bien dijo nuestra vicepresidenta, pues de energía en el mundo. El propio Estados Unidos está entrampado, si te puedes dar cuenta, se dieron calladitos, no han dicho ni esta boca es mía, ni siquiera sus más conspicuos voceros, ya no hablemos de Biden, que puede terminar hablando cualquier locura, cualquier desvarío, pero sus voceros más conspicuos en el Departamento de Estado, en los partidos demócratas y republicanos, que siempre hablan más o menos lo mismo, en ese perfecto inglés hablan exactamente lo mismo. No cabe duda pues de que nosotros salimos no solamente bien parados, pudiéramos decirlo en esos términos, sino que salimos crecidos, y junto con nosotros buena parte de América Latina, que hoy está luchando contra el fantasma de los golpes de Estado, contra el fantasma de las extremas derechas de nuestros países, contra el fantasma de un imperialismo presionando. Eso le está pasando a López Obrador, a Petro, a cualquier intento. Al propio Lula entiendo yo que le han metido presión muy fuerte. Sin embargo, pues creo que hoy, y eso ya lo había dicho el presidente obrero Nicolás Maduro, pues el progresismo volvía y va a volver con más fuerza y más radicalizado. Y hoy estamos viendo un Lula que además ayudó a marcar la pauta de la agenda de esta cumbre CELAC Unión Europea, y que no es nada más que rescatar el pensamiento de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, que siempre insistió en esos dos temas en los que habla Delcy: integración, unidad y avanzar con un mismo objetivo. También vimos en esta cumbre, diputados, cómo nuevamente se alzó la voz en defensa de Venezuela con el tema de las sanciones y el bloqueo. Hubo países que nuevamente se solidarizaron con Venezuela y con países como Cuba, como Nicaragua, en función de que cesara este tema de las sanciones y el bloqueo que tienen impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Nuevamente se alza esta voz, usted lo ha dicho bien, que se ve otra vez, o es la necesidad de Europa de voltear la vista, ¿no?, hacia lo que ellos llaman el patio trasero, pero ya no es tanto el patio trasero porque necesitan de nosotros. Entonces, ese levantamiento, ese alzar la voz nuevamente en defensa de Venezuela y de los países hermanos que no se amilanan, no se acobijan porque ven estas grandes potencias como Francia o como España que están allí al frente. Mira, creo que lo más importante es que están pasando aceite. Los europeos tienen una crisis insostenible ya pues para sus propios gobiernos. Lamentablemente, pues entre el análisis que nosotros hacemos, en vez de avanzar hacia el progresismo, como viene haciendo América Latina, lamentablemente Europa está muy fuertemente avanzando hacia gobiernos fascistoides y de extrema derecha. Ya lo vimos en Italia con la nieta de Mussolini, lo estamos viendo en España con Vox y el Partido Popular, pues están desprestigiados. Sin embargo, pues hoy la extrema derecha en España, además por las torpezas propias del gobierno socialdemócrata, como tú decías, pues tibio y de vaivén de Pedro Sánchez, le abre una puerta al fascismo. Pero veamos cómo está Reino Unido después del Brexit, veamos cómo está el resto de Europa, bueno, pasando aceite, como te decía. Pero además, la compañera Delcy dice algo que creo que es importante destacar. Es que el problema no solamente son las sanciones, o sea, las medidas contra Venezuela y el bloqueo contra Venezuela. Es que gracias al bloqueo contra Venezuela comienza también a pasar aceite, por ejemplo, el Caribe, exacto, que a partir de Petrocaribe y el Pacto de San José tenía más o menos cubierto el tema energético, que tú sabes lo difícil que es para el Caribe poder sostenerse, pues, cuando sus economías son muy precarias, dependen del turismo. Hay países, por ejemplo, creo que San Lucia, que hay momentos en picos en el año donde hay más turistas que habitantes, para que tú ubiques más o menos la idea, donde el nivel de agricultura es muy bajo, correcto, tienen que importar todo, etcétera, y Venezuela, gracias a Chávez, les tiró un puente en términos de que pudieran tener energía petrolera para su, ¿cómo se llama?, para su luz, para sus cosas. ¿Sobre qué criterio? En un precio estable, un precio bajo, un precio inamovible, que les permitía a ellos poder recuperarse, y además con tiempos de gracia para el pago. Eso se fue al pote de la basura con el tema del bloqueo. Por lo tanto, empiezan a acusar recibo también países amigos de Venezuela. Si tú te das cuenta, el Caribe ha sido, cosa que a mí me enorgullece, pues, ha sido, siendo uno de las regiones, entre comillas, más débiles
en términos de la geopolítica internacional, ha sido uno de los más firmes en la defensa casualmente de Venezuela y de nosotros. No olvidemos, por ejemplo, el papel que vienen jugando algunos países del Caribe en el ALBA, el esfuerzo que vienen haciendo en el marco de la integración en la Asamblea de los Pueblos del Caribe. En fin, hay todo un escenario donde repercute este bloqueo. Recuerda que estamos hablando ya de más de 280.000 millones de dólares. Más de 930 facciones. Sí, que se han ido al caño por la misma necedad pues, de intentar acabar con algo que, como ya dijo el presidente ayer, no pudieron y no podrán. O sea, hemos sorteado cualquier cantidad de cosas y ya a estas alturas creo que no van a poder. Diputado, nos queda poco tiempo. Le pregunto, ¿cómo está siendo entonces vista ahora América Latina en líneas generales? Estamos hablando de estos países, Lula Silva en la vanguardia, Petro, estamos viendo a López Obrador, se mantienen firmes Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Cómo es vista ahora o qué necesidad tiene ahora la Unión Europea, también Estados Unidos, de decir, oye, esta gente está nuevamente resurgiendo, ¿no? Y se va a mantener. ¿Qué escenario se plantea ahora en el ámbito internacional, en esta geopolítica mundial, en lo que resta de este año 2023, diputado? Mira, la dialéctica funciona. Y Chávez habló, por eso él siempre habló, ahora lo entiendo, habló del cierre del ciclo histórico en el 2030. De verdad que al principio no lo entendía, ¿no? Soy honesto en decirlo. Sin embargo, a la luz de lo que tú misma estás planteando en tu pregunta, hoy puedo tener algunas luces sobre eso. ¿Tú sabes por qué? Porque hace 200 años, a partir de Venezuela, en 1810, se armó toda la laraca que nos dio la independencia. Hoy, como tú bien reseñabas en las efemérides, pues estamos celebrando la independencia de Colombia. Ayer se cumplió 44 años de la Revolución Sandinista, o sea, cosas, buenas noticias, podríamos decir, para nuestros pueblos. Sin embargo, hace 200 años, a partir de Venezuela, se comienza el ciclo histórico que cerró con la independencia en Ayacucho, de América Latina, ¿no? Pero además entró México, además entró Centroamérica, surgieron hombres como Morazán, surgieron hombres, por supuesto, como San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, 200 años después, y tanto, ¿quién está marcando la pauta hoy en el mundo? América Latina. ¿Y por dónde empezamos? Por Venezuela. Es decir, Venezuela nuevamente, con Chávez, marca una línea que se inició en el año 98 del siglo pasado, con sus altibajos, por razones obvias, pero que hoy, en pleno siglo XXI, en el año 23 del siglo XXI, mirando al ciclo histórico que cierra el 30, ¿con qué nos encontramos? Con que venimos avanzando frente a nuevos modelos en eso que dijeron, te reitero, Fidel y Chávez, de salvar la humanidad. ¿Y quién va a salvar la humanidad que no sea hoy esta América Latina pujante, que es la población más joven del planeta, que además tiene una economía envidiable y que yo estoy muy seguro que va a marcar una pauta importantísima en el desarrollo del BRIC, por un lado, pero además en la estabilidad política, económica y sobre todo militar en toda la región para alcanzar la paz mundial, que es lo que todos queremos. Yo creo que están temblando con el tema de los BRICS. Uy, muchachos. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado. Diputado Jacobo Torres, internacionalista, y hablándonos de ese tema tan importante, tercera cumbre de la Unión Europea, la posición y la postura de Venezuela y de estos países hermanos que siguen apostando a la unión y la integración, como lo señalaba el comandante supremo Hugo Chávez. Gracias, diputado, por habernos acompañado. A ti. Amigo, nos corresponde establecer una nueva pausa que en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros porque a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema tan importante, ¿no? Cómo Venezuela trata de salirle al paso a este tema del bloqueo, de las sanciones, de estas medidas coercitivas. En materia económica, ¿qué se está haciendo en Venezuela? De ese tema vamos a estar hablando a la vuelta con el economista Helio Córdoba, lo ven ustedes en pantalla. Bueno, medidas anti-bloqueo, de eso vamos a estar hablando a la vuelta. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos, lo dejamos con publicidad. Servimos a 16 millones de venezolanos que nos motivan a ofrecer un servicio de calidad. Juntos somos el banco número 1 con la mayor solidez en el mercado financiero nacional, respaldado por historias del éxito en cada rincón de Venezuela. En el Banco de Venezuela celebramos 14 años de éxito a tu lado, porque en cada paso el mayor valor eres tú.
Y arrancamos hablando del tema económico y presentamos el portal del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, donde destaca que Venezuela proyecta un crecimiento del PIB. Así lo destacaba el presidente de la República, donde estimaba que el Producto Interno Bruto en Venezuela este 2023 se estima que se ubique por encima del 5%. Esto lo destaca acá en el portal de allí. Pero si seguimos avanzando y les presentamos ahora el portal de Analítica, también destaca lo siguiente, y hablamos del tema económico en nuestro país, porque no solamente lo dice el presidente y el gobierno bolivariano, también lo dicen los analistas. Fíjense, Luis Vicente León dice, el PIB del país podría cerrar en este año 2023 entre el 1% y 3%. León agregó que la economía venezolana seguirá manteniéndose mientras las limitaciones, o mientras existan, ¿no?, de las limitaciones del mercado petrolero, pero avanza hacia un tema positivo. Por su parte, el portal eluniversal.com también habla del tema económico, lo apunta hacia el tema positivo. Fíjense, CEPAL es un organismo internacional para nada chavista, pronostica un crecimiento económico para Venezuela de 5%, ¿no? Habla igual como lo destaca el presidente de la República. Y dice, entre otras cosas, que esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó un informe económico por este 2023, donde revela un importante crecimiento económico para Venezuela tras la reanudación de las relaciones comerciales. Digo rapidito este tema, fíjense, Venezuela lidera el desarrollo económico con 5%, después sigue Panamá 4.6%, República Dominicana con 4.6% y ahí hacia abajo, pero lo lidera Venezuela, ¿no?, con un 5% de crecimiento para este año 2023. Y cerramos con el portal de Globovisión, que también tiene una situación similar o habla de este tema similar y dice así, la UCAP, que es una universidad privada en Venezuela, también pronosticó este crecimiento del 3.2% del Producto Interno Bruto para el cierre de este año 2023. Datos interesantes, y queremos iniciar este tema hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto con nuestro economista Helio Córdoba y hablar precisamente de eso. ¿Qué quiere decir el crecimiento del Producto Interno Bruto para una nación en materia económica? ¿Cómo estás, Helio? Gracias, muy buenos días. Contento de estar aquí y acompañarlos para alimentar esta discusión tan importante para todos los venezolanos y venezolanas. En efecto, el crecimiento económico es sumamente importante, puesto que es un indicador que nos permite evaluar el desempeño de las fuerzas productivas en un periodo de tiempo. En este caso se hacen proyecciones positivas. Eso quiere decir que la esfera de la producción, la capacidad de la economía venezolana se viene recuperando, producto pues de la profunda crisis que inició en el año 2013 y culminó por allá en el año 2021. Una caída del Producto Interno Bruto sin precedente, que se contrajo alrededor del 80% de su producción. Cuando hablamos de este crecimiento del Producto Interno Bruto para el común denominador, para la señora que está yendo ahorita al mercado, para la persona que está agarrando ahorita el metro, ¿en qué redunda eso, este crecimiento que se vislumbra para este año 2023 del PIB? Bueno, si hay crecimiento económico, aumenta la producción. Si aumenta la producción, la disponibilidad de bienes y servicios en el mercado interno aumenta. Y eso pues genera una estabilidad en los precios para que se calme el comportamiento inflacionario que viene registrando nuestra economía. Es fundamental. Hablamos ahora que venimos de una economía bastante golpeada, o seguimos golpeados por este tema de las sanciones, del bloqueo, de las medidas coercitivas. Aunado a esto, se le suma pues el tema de la pandemia, que también afectó al mundo entero. ¿Cómo Venezuela le sale al paso a estas sanciones, a este bloqueo, a estas medidas coercitivas, a esta pandemia, con estas medidas antibloqueo, ¿no?, que se han adoptado para surgir, ¿no?, o resurgir de las cenizas? Sí, el elemento fundamental es la política de consenso que se ha venido implementando, una política económica que apunta hacia la diversificación de la actividad económica mediante el estímulo y el impulso hacia el sector privado, privilegiando o apuntando hacia aquellos actores no petroleros, para poder apuntar hacia el crecimiento de una nueva economía que deje atrás la dependencia con el petróleo. Fíjate, vamos a presentarles las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para este 2023. Muy importante para que se den cuenta que no solamente son proyecciones que pudiese evaluar o decir, ¿no?, el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, sino que son proyecciones en el ámbito internacional. Fíjense, proyecciones del Fondo Monetario Internacional en cuanto a este crecimiento. Fíjense, se apunta allí
y dice lo siguiente: Venezuela 5%, Brasil 0,9%, México 0,1%, Ecuador 2,9%, Bolivia 1,8%, Paraguay 4,5%, Uruguay 2%, Argentina 0,2%, Colombia 1% y Chile incluso se redujo, menos 1%. ¿Cómo nos posicionamos tomando en consideración estas cifras que muestra, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, Helio, en el ámbito internacional? ¿Cómo estamos vistos en materia económica en el ámbito internacional según estos análisis y estos números, ¿no?, que se reflejan allí? Sí, correcto. Ese análisis, ese pronóstico que realiza el Fondo Monetario Internacional, hay que contextualizarlo en un proceso de crisis que atraviesa el proceso de acumulación capitalista a escala mundial. Esa crisis tiene su génesis en el año 2008 con la crisis financiera de los Estados Unidos. Los elementos que condujeron a la manifestación de crisis están vigentes y que luego se agravan y se hacen mucho más visibles con la pandemia mundial del COVID-19 y que ahora eso se complementa con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y un potencial conflicto bélico que está allí impulsado, alimentado por la política imperialista de los Estados Unidos, que es el de China y Taiwán. Todos esos elementos, cuando los sumas, genera profunda desestabilización en el mercado internacional, en especial en el de los commodities, las materias primas, donde nosotros somos, los países surtidores por excelencia de materias primas, y al subir esos precios, al caer la demanda, pues se generan fuertes desequilibrios que afectan el crecimiento económico en la región. Si hablamos del tema de los BRICS, ¿cómo ves tú este nuevo grupo, ¿no?, que sale al frente, que pone a temblar a Estados Unidos y que pone a temblar a algunos países en Europa, tomando en consideración que si sumas todos la población, ¿no?, que agrupa, el tema de los BRICS supera importante al número en otros lados? Entonces, ¿cómo se evalúa allí el tema de los BRICS y el posicionamiento que está teniendo y la intención incluso que tiene Venezuela de formar parte de estos BRICS, el análisis que se está haciendo, que pudiese incluso con el apoyo de Brasil, con el apoyo de Rusia, formar parte, ¿no?, en un corto plazo, Venezuela en los BRICS? ¿Qué se evalúa allí? Indudablemente que los BRICS representan, una poderosa fuerza económica en la región y en el mundo, que está impulsando un nuevo orden mundial. Cuando hablamos de BRICS, para que tengamos una idea en términos de números, estamos hablando del 30% del PIB mundial. Es decir, que este grupo de países producen los bienes y servicios en un 30% de la producción mundial. Cuando hablamos de BRICS, estamos hablando de un 40% de la población mundial. Entre China y India hacen un 23%. Es decir, estamos hablando de una economía que tiene un peso importante en términos de producción y en términos de demanda en el mercado mundial, y sobre todo que han logrado desarrollar sus fuerzas productivas a tal punto que en el caso de China se le considera la fábrica del mundo. Entonces estamos hablando de economía con un conjunto de ideas innovadoras, como por ejemplo la nueva arquitectura financiera que se genera a partir del impulso de estas economías, un banco BRICS para el desarrollo de las economías emergentes y no, como alternativa al sistema financiero internacional hegemónico que responde a los intereses de los Estados Unidos y a través del cual se le imponen políticas a todos aquellos países que no se dobleguen ante los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Helio, ¿cómo ves tú la economía venezolana en este segundo semestre del año 2023? ¿Cuáles son las proyecciones que tú le haces? Ya avanzamos en este primer semestre, nos queda el segundo. ¿Cómo ves tú, ¿no?, el tema económico en Venezuela, tomando en consideración lo que tú también has planteado, el tema de la economía mundial, ¿no?, que está tan fluctuante? ¿Cómo lo ves tú en Venezuela? Yo veo que la política económica se enfrenta a retos y amenazas. Amenazas. Acabamos de ver el reciente informe de la OPEP, donde habla de una producción de 796.000 barriles día, lo cual hace difícil que podamos alcanzar el 1.000.000 de barriles que teníamos previsto alcanzar. ¿Qué significa esto? Que en lo inmediato no vamos a contar con los ingresos en divisas que requerimos como economía para poder saldar la deuda social y compromisos que se requiere para estabilizar y hacer continuar la senda del crecimiento económico. Ese aspecto es muy importante. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, voltearnos a este grupo de economías emergentes, los BRICS, y establecer alianzas multilaterales, convenios, que nos permitan a nosotros acceder a fuentes de financiamiento. Correcto. Para poder atender el tema del tipo de cambio, para poder atender el tema de los salarios, de las pensiones,
digamos, en las magnitudes que se requiere, hacer las inversiones pertinentes en PDVSA para poder incrementar la producción de petróleo. Para eso es importante replantear la política económica y generar confianza. Es indispensable que el Banco Central de Venezuela publique los datos esenciales de la economía. Y eso por una simple premisa. El que no hace, le hacen. Correcto. Los espacios que no se ocupan se abandonan. Fíjate que acabamos de ver toda una serie de organismos privados e internacionales que proyectan un escenario positivo para la economía venezolana. Pero tenemos aquí, ante la ausencia y la presencia de ocupar estos espacios con información oficial, a un organismo como una ONG, como es el Observatorio Venezolano de la Finanza, cuyo principal vocero es el economista, entre comillas, José Guerra, que habla de una caída del menos 8% de la economía en el primer trimestre. Algo que ciertamente la economía viene en un proceso de ralentización, Claro. pero no una caída del 8%. Es decir, desde todo punto de vista, eso es ilógico. Entonces, ¿Qué considera el tema de la comunicación, de informar, no? la vocería económica es fundamental. ¿Para qué? Para generar confianza, para generar tranquilidad en los agentes económicos y darle, digamos, información veraz y oportuna al pueblo de Venezuela hacia dónde va la política económica. Eso es fundamental. Por otro lado, está, digamos, el tema de contar con los recursos para poder atender el mercado cambiario y satisfacer la demanda de divisas, que es el principal componente a través del cual se incrementan los precios en el mercado interno. Así es. Muchísimas gracias, Helio Córdoba, internacionalista, dándonos detalles, pero sí se apuntamos, ¿no? Hacia un tema positivo. Claro. Apunta, bueno, lo dice Helio Córdoba, economista, también lo dice la CEPAL, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el gobierno bolivariano. Bueno, todo apunta hacia lo positivo, amigos, en materia económica en Venezuela, gracias al esfuerzo y al trabajo continuo que venimos desarrollando todas y todos los venezolanos. Mira, nos tenemos que despedir. Gracias, como siempre, por su sintonía, por habernos acompañado. La cita mañana, 11 en punto de la mañana, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.